Hacia finales del año 2000 y en enero de 2001, el Popocatépetl expulsó lavas de gran densidad, formando el domo activo más grande jamás registrado en el volcán. La energía sísmica liberada en un intervalo de 25 horas, a mediados de diciembre, superó la energía acumulada en cualquier año completo del que se disponía de mediciones. La columna más alta del intervalo se elevó a unos 8 kilómetros sobre el cráter de la cima. El volcán arrojó un derrame de lava al interior del cráter. Posteriormente comenzó a formar, como esta lava no puede escurrirse y estaba contenida dentro del cráter, se acumulaba en estos que llamamos domos, que la temperatura del magma sale a 900 grados centígrados, se enfría rápidamente allá a más de 5000 metros, la temperatura es casi de 0 grados centígrados, entonces se forma un caparazón, internamente hay magma con gas y estos domos frecuentemente explotan. Continúa la generación de domos y su destrucción hasta el año 2000, en donde ocurre, digamos, la emisión de uno de los domos más grandes, que tenía como 2 veces las dimensiones en anchura al estadio Azteca y como 70-80 metros de espesor, todo dentro del cráter, y comenzó a haber explosiones que fueron filmadas muy bien por los medios. La actividad eruptiva aumentó el 18 de diciembre del 2000, con frecuentes emisiones de ceniza, hasta 200 al día, algunas de las cuales alcanzaron entre 5 y 6 kilómetros por encima del cráter del volcán. Durante la noche siguiente, se logró observar incandescencia y pequeñas cantidades de escombros. Una actividad similar y erupciones de mayor duración produjeron ligeras lluvias de ceniza en las localidades cercanas al volcán. A primeras horas del 15 de diciembre, se detectaron nuevos episodios de tremor armónico de alta amplitud y baja frecuencia, que duraron algunos minutos. A las 14:04, el tremor armónico de baja frecuencia se convirtió en una señal continua. Estas señales fueron lo suficientemente intensas como para ser percibidas por residentes a 12 y 14 kilómetros de distancia y por estaciones sismológicas a más de 100 kilómetros. Este episodio de tremor se mantuvo con intensidad constante durante aproximadamente 10 horas. Se empezaron a detectar a través de este sistema de monitoreo cierta actividad, un incremento en la actividad que puso en el ojo de atención pues del CENAPRED y de los investigadores. La actividad volcánica no era nueva para los habitantes de la región. Los científicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y del Instituto de Geofísica de la UNAM habían estado monitoreando de cerca el volcán. Una vez que ya un volcán del tamaño del Popocatépetl comienza a hacer erupción, pues definitivamente las autoridades ven cómo hacer para conseguir el presupuesto que se requiere para las estaciones sismológicas, para otro tipo de instrumentos como inclinómetros o, en el caso del estudio de los gases, un espectrómetro de correlación que eventualmente también se adquirió. El papel del CENAPRED a raíz de esa actividad del volcán y lo que establece la Ley General de Protección Civil, CENAPRED toma un papel de promotor de políticas públicas para la prevención y reducción de riesgos. Es asesor del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, en ese sentido, pues CENAPRED coordinó esfuerzos de muchas instituciones, de muchas dependencias para contar con un sistema de monitoreo completo que midiera diferentes variables, no solo la parte sísmica, sino complementar con otras variables asociadas a la actividad del volcán. Entonces, CENAPRED tomó, digamos, ese liderazgo con apoyo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, de la UNAM y de pues, muchos otros integrantes de Protección Civil. Se fue conformando este sistema de monitoreo del volcán. Se recurrió entonces a pedirle al grupo de asistencia volcánica del US Geological Survey que si nos podía apoyar en prestarnos equipamiento para poder monitorear el volcán. Ellos lo hicieron, esa es una de las tareas que hacen. Colocaron instrumentos sísmicos y tenían también la comunicación para transmitir en tiempo real la información
de manera en ese entonces analógica y que llegara al Centro Nacional de Prevención de Desastres y que de ahí se compartiera la información hacia la UNAM, hacia el Instituto de Geofísica, particularmente al Servicio Sismológico. Desde 1995 se empezaron a instalar las estaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde pues bueno, fueron 4 estaciones, si no mal recuerdo, donde se colocaron los alrededores. Viene la parte de localizar el mejor lugar, el mejor sitio, se hacen pruebas de ruido, después bueno, se procede a hacer la construcción de la caseta y asimismo pues, las pruebas de comunicación para traer la señal aquí en tiempo real, que es lo más importante, tener esas señales aquí en tiempo real. Entonces empezamos con equipo analógico, en el cual se instaló durante esa época, que era lo que se tenía disponible, y pues bueno, se pudo complementar pues, esta red para tener un mayor número de estaciones, hasta llegar a tener alrededor de unas 6-7 estaciones que estuvieran registrando y vigilando permanentemente al volcán. Y poco a poco se comenzó a procesar esta información que se recibía de forma análoga. Teníamos una computadora que digitizaba la información, pero en ese entonces hacía lo que se llamaba una detección. O sea, una detección consiste en que para cierto tipo de sismos de carácter impulsivo, la computadora detecta que hay un sismo, entonces toma unos cuantos segundos antes de esa señal y graba por 1 minuto esto en el disco, porque en ese entonces no teníamos la capacidad que tenemos ahora de grabar de manera continua. Entonces poco a poco fuimos viendo y entendiendo las señales, clasificándolas en señales de carácter volcanotectónico que representan fracturamiento, esfuerzos que hay por debajo del volcán, y habían otras señales que no eran tan impulsivas, que eran más difíciles de registrar, que son conocidos como sismos de periodo largo o en inglés LPs. Estos sismos lo que nos indican es movimiento de fluidos hidromagmáticos en fisuras o en conductos. Entonces comenzamos a ver cuántos había y nos dimos cuenta que había mucho más sismos con este origen de movimiento de fluidos. Cuando se pudieron lograr los primeros sobrevuelos, nos prestaban helicópteros del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, y lo que se observó es que se habían formado lo que llamamos unas bocas en la parte oriental del volcán, en la parte más baja del cráter, en la que da hacia Puebla. En la parte de abajo, dentro del cráter grande, había estas bocas por donde salía una cantidad de vapor, gases, humo y también ceniza. Entonces esto nos fue permitiendo ver cuál era ese comportamiento y comenzar a clasificar las señales. Se comenzó a hacer ya un conteo, se comenzaron a hacer ya de una manera más regular también una serie de boletines de manera lo más periódica posible, diaria, para estar informando. El muestreo de gases sí se tenía que ir y hacer en el lugar, al igual que recolectar muestras de ceniza para que fueran observadas y analizadas por vulcanólogos y por vulcanólogas, y también la toma de muestras de agua de algunos de los arroyos que descendían hacia la parte sur y sureste, hacia la parte del estado de Morelos y hacia la parte del estado de Puebla, para también analizarlos. Bueno, consideramos que era otro parámetro muy importante a tomar en cuenta, además del monitoreo que ya se estaba haciendo de sismicidad, de formación, etcétera. Entonces, en 1995, en colaboración con el CENAPRED, iniciamos el monitoreo de 5 manantiales. Esto ha variado ahora son alrededor de 7, y pues sí nos dio indicaciones a lo largo de estos años la composición química de modificaciones en la actividad del volcán. Habíamos tenido evidencias en México y también en otros lugares del mundo que la composición química del agua subterránea que se encuentra en el entorno volcánico puede cambiar de acuerdo a la actividad. O sea, los gases se disuelven en el agua y entonces modifican las concentraciones de algunas especies químicas, ya sea a través de una disolución directa, o bien también la composición puede cambiar porque estos gases son ácidos, provocan una mayor interacción con las rocas y entonces de esta manera un poco indirecta también se modifica la composición.
Nosotros cuando observamos esto por primera vez, bueno, fue en el 85, en la erupción freática del volcán Tacaná, y observamos un aumento en la concentración de sulfato y también de boro antes de la erupción, y también esto en el volcán de Colima fue detectado por nuestros análisis químicos del agua de manantiales. Entonces ya con esta información nos fuimos dando cuenta del comportamiento, si aumentaba esa sismicidad, si disminuía, la comenzamos a correlacionar con lo que visualmente veíamos. Logramos que en ese entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colocara una cámara que afortunadamente por la altura del volcán, esta la colocaron en el Cerro de Tlamacas, transmitía en tiempo real una imagen que llegaba a una pequeña televisión. La antena, esta receptor, estaba otra vez en el CENAPRED y podíamos estar viendo, al menos ya de alguna manera visual, el volcán. Entonces, durante 95, esto fue mejorando, los sobrevuelos se hacían de manera rutinaria para darnos cuenta de qué es lo que estaba pasando. Se colocaron también instrumentos para medir la deformación de parte del volcán, algunos prismas, mediciones geodésicas para evaluar. Entonces ya comenzamos a tener un poco más de confianza en que teníamos elementos cuantitativos para valorar lo que estaba sucediendo en el volcán. A finales de marzo de 1996 se detectaron una serie de señales sísmicas conocidas como tremor armónico, que no se habían observado, o si se habían observado de manera muy aislada. Ahí se observaron ya de manera con un poco más de tiempo. Y esto, la literatura internacional, el conocimiento de la vulcanología a nivel internacional, nos indicaba que eso era un movimiento de fluidos, en este caso magmáticos. Entonces, los científicos a cargo en ese momento aquí en el CENAPRED y los del Comité Científico Asesor lo interpretaron como que teníamos la posibilidad muy próxima del emplazamiento de un domo de lava, o de lava emplazándose en el cráter del volcán Popocatépetl. Eso fue lo que cambió en marzo de 1996. A raíz de esas señales y de esa interpretación, el Comité Científico y el mismo CENAPRED decidieron cómo vamos a saber que esa teoría es cierta. Entonces teníamos la no posibilidad de ver directamente al cráter, dado que en ese momento tenía una cierta profundidad. Entonces no podíamos verlo de manera directa con nuestra cámara que ya teníamos en ese momento. Entonces la única posibilidad era medios satelitales o en algún sobrevuelo con alguna aeronave, que en ese momento pues eran aviones o helicópteros. Se dio la posibilidad de obtener alguna imagen de satélite con apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero en aquel momento no se tenía a nivel internacional la tecnología satelital para disponer de imágenes satelitales frecuentes y con la resolución para observar al interior del cráter. Fue de ahí que se decidió solicitar el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquel momento, ahora SICT, dado que en esa secretaría había una dirección de carreteras federales. ¿Qué hacía esa dirección? Hacer estudios de anteproyectos para las vías de comunicación de nuestro país. Entonces, para hacer los estudios, ellos necesitaban hacer estudios fotogramétricos, es decir, hacer vuelos en avionetas para obtener imágenes y de ahí obtener los planos topográficos respectivos de las regiones por donde iban a pasar esas carreteras. Nosotros la adaptamos, esa tecnología y esa técnica, para observar el cráter del volcán Popocatépetl. Efectivamente, en marzo-abril se tomaron imágenes con la técnica fotogramétrica correspondiente y se observó efectivamente el crecimiento de un primer domo de lava. Cuando llegamos a 1996, en uno de los sobrevuelos, nos comunican la noticia de que observan
lo que parece ser ya un domo dentro del gran cráter del volcán. Recordemos que el volcán tiene un cráter inmenso de forma elíptica de 800 metros en un eje orientado este-oeste y de 600 metros norte-sur, y en el interior se había formado un domo. Y parte de los primeros meses del año 96, cuando empezó a existir evidencia de que estaba creciendo un domo, un cuerpo de lava en el interior del cráter, fundamentalmente a través de la incandescencia que se podía ver desde cualquier lado en las noches. Entonces fue que se consideró esa posibilidad, y vuelos que se hicieron por esa razón confirmaron que estaba efectivamente por primera vez en este episodio saliendo lava en el fondo del cráter por dos bocas ubicadas, una cerca del centro, pero no perfectamente centrada, y otra muy pegada al borde sur-oriental, sureste del cráter. Y entonces sobrevolaba encima y se tomaban muchas fotos. Pero de la foto es muy difícil determinar unas dimensiones precisas del objeto que está creciendo, el domo de lava. Se necesitan referencias, otros puntos de referencia para comparar entre esos puntos que no existían precisamente en ese momento para poder hacer esta comparación. Entonces era necesario realizar un vuelo fotogramétrico, que es un vuelo ya con una cámara especial que va emplazada en la panza del avión, el cual hace un vuelo vertical y toma una serie de fotos, una secuencia muy rápida de fotos que permite construir diagramas estereoscópicos con pares de fotos, y con esto los topógrafos pueden hacer ya un modelo digital del terreno que ya nos da las dimensiones precisas horizontales y verticales de todas las estructuras. Y ya empezaron a hacer con esa tecnología las primeras mediciones volumétricas de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero eso fue un proceso lento que se desarrolló a lo largo de esos años. Esa técnica entonces implicaba lo siguiente: para tomar las dimensiones de esos domos necesitamos tener referencias. Entonces nuestra referencia más próxima que teníamos era el borde del cráter principal. Nosotros asumimos que no iba a moverse, que no iban a cambiar, entonces se le conoce como puntos de control. Determinamos al menos cerca de entre 4 y 10 puntos con coordenadas precisas de algunos puntos del borde del cráter. Esas coordenadas las extrapolamos hacia donde estaba en crecimiento el domo, y con eso, con la técnica fotogramétrica, obtuvimos las dimensiones y los volúmenes de esos domos de lava. Lo que vemos aquí tenemos el cráter externo del volcán, esto que está aquí. Aquí tenemos, en aquel momento todavía teníamos algo de glaciar, aquí lo vemos, esta parte blanquizca, y aquí vemos cubierto parcialmente ese glaciar con ceniza. Entonces, ¿qué también observamos en el interior del cráter? Los primeros dos cuerpos domos de lava que emplazó el Popocatépetl en este actual proceso eruptivo. El primero que emplazó es este que le señalo aquí, y el segundo, este que está aquí. Estos dos domos cubrieron los remanentes de la actividad de 1920. Entonces, esta fotografía, ¿cuál es su utilidad? Vemos aquí una serie de puntos marcados con rojo. Aquí llega hasta el 9. Estos puntos son los que nos sirvieron de referencia para poder dimensionar prácticamente todo lo que ven ustedes en la imagen. Pero lo que nos importaba son las dimensiones de estos domos de lava. Dimensiones tanto horizontales como verticales que se traducían en el volumen de estos domos de lava. Esta es la utilidad de estos puntos de control. Estos puntos de control es fundamental para el proceso fotogramétrico. Tener una referencia topográfica, cartográfica, para poder escalar y dimensionar esta imagen. Nosotros, cada que observáramos una señal de tremor armónico con ciertas características de frecuencia, era uno de nuestros parámetros para decir necesitamos un vuelo. Entonces la SST
nosotros se lo solicitábamos y de manera muy expedita volaba. Y teníamos las imágenes de manera muy pronta. Y podíamos hacer esta estimación de volumen y de tasa de emplazamiento. Entonces, en términos de evaluación de peligro-riesgo, eso es fundamental. Conocer la tasa a la que se están produciendo esos volúmenes de domo. El problema de la tasa de crecimiento de un domo que se puede traducir como la tasa a la que está saliendo el magma desde la parte profunda del volcán. El domo no es más que lava, y esta lava viene de la profundidad del volcán y asciende por un conducto desde lo que podemos llamar el recipiente magmático o los recipientes magmáticos, llegan hasta la superficie, que es el fondo del cráter, y salen a una cierta velocidad y va formando, se derrama hacia los lados y eventualmente van formando estos cuerpos de lava que en su fase inicial son planos y luego se empiezan a hacer más grandes del centro conforme esa tasa excede cierto valor y esto forma estas estructuras que se llaman domos de lava. Ahí pueden ocurrir varias cosas. Una, que el domo cese de crecer y ya se quede ahí para siempre y no pase nada y no se repita el proceso. Hay en muchos lados restos de domo de lava que han crecido una sola vez, y ahí se enfrían y ahí se quedan. O puede ocurrir que el domo de lava se destruya y ahí termina el proceso y no se destruya por explosiones. En aquel momento, en marzo del 96, el primer síntoma, como acaba de referir, fueron las señales de tremor armónico, que es una señal sísmica de vibración continua y con ciertas características se conoce como espectrales. Obviamente nosotros no es el único monitoreo que hacemos, el CISMI. Hacemos aquí en conjunto con la Universidad Nacional, en particular con el Instituto de Geofísica, el monitoreo de cuerpos de agua alrededor del volcán. Buscamos alguna serie de elementos químicos asociados con ese movimiento de fluidos. Se encontró en aquel momento que uno de los parámetros fundamentales químicos fue el boro como un precursor. Ahí no necesariamente hacíamos esos análisis y muestreos de agua cuando veíamos las señales de tremor armónico. Los hacíamos ya de manera como periódica. Entonces veíamos el precursor de boro y algunos otros elementos como sulfuros o cloruros o algunos otros elementos y decíamos, creemos que hay movimiento o interacción de flujos magmáticos con el agua del entorno. Obviamente estas variaciones son mínimas, solo detectadas en laboratorio. Bueno, hay que hacer análisis químicos del agua, iones mayores, que se denomina calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfatos, cloruros, bicarbonatos, parámetros físico-químicos que deben de tomarse en el lugar como pH y temperatura, y especies menores como boro, sílice, fluoruro. Cada uno de esos determinaciones requiere procedimientos analíticos específicos. O sea, no es yo tomo una muestra y la pongo en un equipo y ya me va a dar todo, no. Son diferentes metodologías las que nosotros hemos usado a lo largo de este tiempo para hacer los análisis en el laboratorio de química analítica. Iniciamos el monitoreo y pues no observábamos grandes cambios hasta en marzo de 96, donde de pasar de no detectar boro, empezamos a detectar boro en uno de los manantiales. Entonces esto pues fue muy significativo para nosotros. Después apareció, bueno, se observó el domo, el primer domo en el Popocatépetl y bueno, este seguimiento se ha dado y hemos observado cambios, sobre todo en sulfato, las concentraciones de sulfato, de cloruro y en el boro, que sobre todo previo a la destrucción de domos. En el 95 estábamos observando solo exhalaciones, ¿no? y emisiones de ceniza, y eso estaba contemplado en ese análisis que se plasmó en el mapa de peligros. En marzo del 96, al tener ahora el evento de destrucción de domos de lava, por primera vez lo vimos el peligro de los balísticos, el cual estuvo contemplado en este mapa de peligros, ¿sí? Que obviamente arrojaban a varias distancias esos balísticos. Entonces, una recomendación esencial en aquel momento del comité científico y junto
con el personal de la UNAM y del CENAPRED, fue el radio de exclusión de 12 kilómetros, que fue tomando como base lo que estaba plasmado en ese mapa de peligro. ¿Para qué? Para estos balísticos que acabo de referir. El director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, el señor Roberto Meli, y los vulcanólogos Servando de la Cruz y Carlos Valdés recomendaron a los habitantes de las poblaciones cercanas al volcán mantenerse en alerta durante las próximas horas. Después de las 7, comenzó a percibirse en la Ciudad de México el efecto de esa exhalación, de la formación de ese hongo sobre el volcán Popocatépetl, cuando los vientos trajeron la ceniza de que estaba constituido ese hongo y la esparcieron sobre el Valle de México, donde llovía, de tal suerte que llovió lodo. Nos cayó encima este lodo volcánico. El director del CENAPRED, Roberto Meli, informó que desde días anteriores se habían encontrado algunos eventos previos a la actividad registrada ayer, que hicieron pensar al comité científico que podía haber alguna emisión de cierta importancia. Confesó, sin embargo, que no esperaban un evento de la intensidad con que se presentó este lunes. El aeropuerto de la Ciudad de México estuvo cerrado prácticamente toda la noche de ayer, debido precisamente a la lluvia de lodo, a las cenizas que se derramaron sobre la capital mexicana. De las 21:20 a las 7 de la mañana estuvo cerrado el aeropuerto y su actividad tiende ahora a normalizarse. En el 97 tuvimos un gran domo con unas características un poquito diferentes al del 96, bueno, mezclado, podemos decir, de dos, y tuvimos otra vez, que fue cuando llegó la ceniza aquí a la Ciudad de México, y entonces sí fue, la ceniza en la Ciudad de México, porque casi siempre le ha tocado a Puebla. Formó una columna de más de 13 kilómetros de elevación con muchísima ceniza que fue transportada por los vientos en varias direcciones. En Ciudad de México nos cayó ceniza en el Palacio de los Deportes y eso creó muchísimo temor en la población, en los medios de comunicación, el poder legislativo, y bueno, comenzaron a cuestionar de si esto se había previsto en el mapa de peligro, que sí se había previsto, pero simplemente no nos había caído ceniza ni en la ciudad de Puebla de la manera como ocurrió en 97. Y en ese momento también, en Paso de Cortés, cayeron fragmentos de piedra pómez y de escoria como de unos 4 o 5 centímetros. Y este material claramente no puede ser transportado a grandes distancias, queda más cerca del volcán. Pero lo importante de este evento fue que tanto la escoria como la pómez tenían composiciones químicas distintas. Y esto indicaba que había habido una mezcla de magmas que había generado este evento de mayor magnitud. Esta erupción del 30 de junio del 97 fue por producto de la destrucción de uno de esos domos. Entonces nos generó esta columna de aproximadamente 13 kilómetros, y por ser la época de junio, pues los vientos se dirigieron hacia la Ciudad de México y amanecimos con cubiertos de ceniza en esta ciudad y muchas de las regiones del sur del Valle de México. Y es interesante la erupción esa, porque nosotros solicitamos un día después un vuelo SC7, dijimos, bueno, ¿qué pasó? Ya destruyó el domo, vamos a ver qué pasó en el interior. Resulta que termina la erupción, la destrucción de ese domo, y dentro de la señal sísmica vimos señal de tremor armónico. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo de que estaba ocurriendo la destrucción del domo, estaba subiendo nuevo magma y emplazando nuevamente un domo de lava. Y efectivamente el vuelo de un día después, del 4 de julio, vimos un domo ahí. Entonces eso también fue un nuevo aprendizaje para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que estos procesos ocurrían muy rápido. De ahí que la técnica de la fotogrametría por vuelos era lo más ideal, y gracias a que teníamos una respuesta muy pronta de SCT.
Ya a lo largo del año 90, del final del 96 y principio del 97, se empezó a tener ya mayor disponibilidad de vuelos, de imágenes incluso de algunos satélites y de otros medios para poder determinar, incluyendo los medios sísmicos, de gas, etcétera, todos los demás parámetros. Y con eso fue posible estar, por lo menos cualitativamente, determinar si estaba aumentando o disminuyendo la tasa de emisión del vuelo. Y sí se vio que había un crecimiento que se manifestó con un domo bastante grande, uno de los domos del 97, hay muchas fotos que se pueden ver en la literatura, y que fue el que produjo este evento con una columna de ceniza de varios kilómetros, que por los vientos se dispersó hacia la Ciudad de México, y fue una de las primeras veces que hubo una caída significativa de ceniza. Hubo muchas, pero significativa, esa fue una de ellas, en el Valle de México. En el 98 continúan algunas etapas y periodos con explosiones, pero también lo que comenzamos a observar es que comienza a disminuir la cantidad de eventos sísmicos, a tal punto en donde los demás parámetros de vigilancia, de alguna manera, dentro de los miembros del comité surge la pregunta de que si el volcán está llegando ya a un término con esa actividad, y había ciertos consensos de qué hacer. Era de las etapas en donde el semáforo, que siempre estaba permaneciendo en color amarillo, fase 3, pasaba a fase 2. Y todo va con tranquilidad, y ocurre otro fenómeno que es interesante, que no está directamente relacionado con el volcán, pero ocurre también a principios de junio, el sismo de Tehuacán en Puebla de 1999, con una magnitud de 7.1, en donde es fuertemente sentido, no solo en el volcán, es sentido fuertemente en Puebla, causa muchos daños a muchos edificios coloniales de Puebla, también es sentido fuertemente en la Ciudad de México. Y esto, lo que observamos al ver los registros del volcán, es que en la parte sísmica se generan en las primeras 36 horas después de que esto ocurrió cerca de 32 sismos volcanotectónicos, todos alineados por debajo del cráter, como una reacción del volcán, ¿no? Entonces esto nos llama la atención, había mucho seguimiento y mucha preocupación, no pasa a más. Finalmente este sismo no tenía, por ejemplo, réplicas, porque era un sismo profundo, cerca de 60 kilómetros. 98, ninguna detección de boro, y a principios de 99 otra vez empezó a aparecer, primero en 2, luego en 3 manantiales, así sucesivamente, y ya por noviembre de 2000 teníamos presencia de boro pues más o menos significativa en 6 de los manantiales. Desde diciembre de 1994, cuando el Popocatépetl retomó su actividad eruptiva tras décadas de calma, las comunidades cercanas habían aprendido a convivir con su constante respiración de humo y fuego. Sin embargo, la erupción de diciembre del 2000 fue diferente. De diciembre de 2000, en donde lo que observamos fue que todas las señales anteriores, emisión de gases, inclinómetros, sismómetros, veíamos las señales con muchísimo más amplitud y más importantes que las que habíamos visto antes. Y el volcán comenzó a mostrar, ya mostraba cambios a finales de noviembre, pero los continuó los primeros días de diciembre, hasta concluir con una actividad importante el 18 de diciembre, que de alguna manera fue ya anticipada con el conocimiento que se tenía, y lo cual le dio más credibilidad a este tipo de monitoreos y a el impacto que tiene la ciencia en la toma de decisión ante estos fenómenos naturales. En los meses de septiembre y en los monitoreos que se hicieron posteriormente hasta noviembre, detectamos la presencia de boro en 6 de los manantiales, unos ubicados al sureste y otros al suroeste del volcán. Y ese fue un antecedente de la aparición del Gran Domo del año 2000. También tuvimos deformación. Esos fueron nuestros precursores. Empezamos con la señal de tremor armónico, pero de una manera saturada. ¿Qué quiere saturada? En aquel momento hay que recordar que era papel. Entonces saturaba nuestras plumillas y veíamos que
que la amplitud era muy grande. Entonces dijimos, bueno, ¿también hay deformación o no? Como acabo de referir, el sistema probablemente estaba presurizado. Efectivamente hubo deformaciones asociadas con esa señal de tremor armónico. En aquel momento, una de las deformaciones que mejor se midieron fue con inclinometría. La inclinometría es básicamente se basa en una burbuja, es un instrumento que tiene una burbuja. Una burbuja. Entonces, si donde está colocado el volcán hay una deformación, esa burbuja se va a desplazar. Entonces, electrónicamente se mide el desplazamiento de esa burbuja y se traduce mediante de algunos procesos en un desplazamiento, ¿sí? Entonces, en aquel momento, el volcán presentó las mayores deformaciones que han tenido hasta ahora. Entonces, todas esas señales fueron a la par y nos dieron, pues bueno, una señal de alerta en aquel momento de diciembre del 2000. Todo empezó, como bien dice, en septiembre y culmina en diciembre del 2000 en términos de señales y con esas erupciones que acabo de decir, tipo fuente de lava en diciembre. Y en términos del domo, el domo tuvo una subsidencia, en este gran domo de diciembre del 2000 tuvo una subsidencia. Eso nos llamó la atención, porque resulta que el domo había perdido volumen. Fue un aprendizaje para nosotros, porque el domo no se destruyó en su máximo volumen, sino en un volumen con subsidencia. Entonces se vio que esta tasa estaba creciendo más que todos los domos anteriores. Y pues sí, se consiguió apoyo de varias autoridades para hacer estos vuelos mucho más frecuentes, incluso eran diarios, para poder obtener las imágenes, y se veía crecimiento de un día para otro. Y el domo empezó a llenar rápidamente el cráter, y casi lo llenó por completo. Entonces era un domo muy grande que alcanzó 7 millones de metros cúbicos a una tasa cercana a 28, 30 metros cúbicos por segundo. Imagínense 30 metros cúbicos por segundo, quiere decir llenar un cuarto como este en cada segundo. Hay una reunión que es convocada el viernes, que debió de haber sido el viernes 16 de diciembre, de qué es lo que se debería de hacer con respecto a la actividad, en donde teníamos ya la información de los tremores, la información de gas. O sea, lo que habíamos visto es que diferentes parámetros de evaluación del volcán estaban todos muy alterados, como nunca lo habíamos visto antes. Entonces sí nos ponía en una situación de preocupación, y sobre todo la parte del tremor, porque había el conocimiento de que estas señales sísmicas se habían observado pocos días antes de la actividad eruptiva del volcán Chichón en Chiapas en 1982. Entonces ya ahí había digámoslo claramente, un foco rojo que nos decía hay que tomar precaución, en donde la pregunta era lo que se debería de hacer, si habría necesidad de evacuar, y la propuesta fue que había algunas poblaciones que estaban muy cerca del volcán. De una posible explosión como la del Chichón, en estos casos se podía en la tasa de crecimiento crecer de 30 metros cúbicos por segundo a 150 millones de metros cúbicos por segundo. Entonces pueden imaginar el grado, el incremento, lo que representaría, lo que comparado con aquello estaba haciendo hasta el momento una erupción todavía pequeña o moderada. Entonces había el riesgo de que una erupción pequeña o moderada evolucionara hacia una erupción mayor. Y con todos esos argumentos es que se tomó la decisión de hacer la evacuación preventiva. O sea, la velocidad con que se estaba emitiendo ese magma nuevo que venía del interior del volcán fue muy alta. Entonces, en poco tiempo creció un enorme domo que ya bien medido era de alrededor de 8 millones de metros cúbicos. Entonces era un domo enorme que creció a una velocidad muy, muy rápida, pero claro que mientras estuvo creciendo se tuvo que pasar el semáforo a rojo
y evacuar a la gente que estaba en riesgo, porque no se va a sacar a toda la gente que está alrededor del volcán, sino la que está en riesgo, porque ya para entonces ya existía un mapa de peligros, lo que no existía en el 94. El secretario asume la responsabilidad, él determina que sí se debería de hacer así. Recordamos que el volcán está rodeado por 3 estados, entonces cada estado quería sacar al menos alguna población, que no era tampoco tan necesario porque estaban a una distancia más grande del volcán y no en un riesgo tan inminente. El presidente Vicente Fox Quesada hizo anoche un llamado a la población para mantener la calma, aunque anunció que se mantiene la alerta máxima en el volcán Popocatépetl, porque la contingencia no ha terminado. En este momento todo está tranquilo. Hago un llamado para mantener la calma. Las autoridades estamos atentas al desarrollo de los acontecimientos. La actividad del volcán ha disminuido sensiblemente. Sin embargo, seguimos en alerta máxima, ya que la contingencia no ha terminado. Dijo, al filo de las 23 horas, comenzó en el Estado de México la evacuación de 6,000 personas de 8 comunidades ubicadas entre 14 y 15 kilómetros del cráter del Popocatépetl, informó el gobernador Arturo Montiel. Y el volcán para el sábado, él nada más pide que si puede ser el sábado temprano, porque esto lo estábamos discutiendo el 15 ya para amanecer el sábado. Se dice que sí, comienzan con los procesos de tratar de sacar a la gente tanto el sábado como el domingo, y curiosamente pues, se hacen varios modelos de carga y descarga del volcán, y hay algunos parámetros que nos apuntan hacia el lunes 18 de diciembre, que alrededor de las 4 o 5 de la tarde apuntan en donde debería de haber una liberación de energía, y curiosamente coincide. El volcán comienza a entrar en una etapa eruptiva moderada, porque entra en horas lanzando una cantidad de fragmentos que desde lejos se veían como pequeñas rocas, pero la estimación es que estas pequeñas piedritas que se observaban a la vista desde lejos probablemente tenían el tamaño de una casa, ¿no? Como no había un punto de comparación, esas eran las estimaciones, y que la actividad eruptiva duró como 3 horas y media o 4 horas. Bueno, la evacuación se realizó en horas, fue muy eficiente porque ya se había ensayado, ya estaban los planes de protección civil, el plan operativo, y en realidad les sirvió como si fuera un gran, pues una forma de mostrar a la población cómo reacciona la autoridad, y ya estaban los albergues y se llevó a la población, y si mal no recuerdo, la población estuvo en los albergues alrededor de una semana. Un poco más, no recuerdo bien, fue variable para cada albergue. En diciembre del 2000 lo que fue una prueba fue que el sistema de monitoreo funcionaba, y con todos sus mecanismos y su interacción entre el CENAPRED, comité científico, todo el cuerpo del comité científico y con el CENAPRED, tuvo un diagnóstico certero. Y de ahí fue traducido en una recomendación hacia las autoridades de protección civil para que el semáforo cambiara. Y afortunadamente se elaboró un pronóstico en aquel momento. El doctor Valdés creo que puede platicar mucho mejor de ese pronóstico. Y fue un pronóstico certero con una ventana de tiempo, y en el cual el volcán colaboró y nos permitió decir, bueno, ocurrió en una ventana de tiempo ese evento. Durante los meses previos, se registraron numerosos sismos volcánico-tectónicos y episodios de tremor armónico, señales claras de que el magma ascendía por el conducto volcánico. El 18 de diciembre, una explosión lanzó fragmentos incandescentes hasta una distancia estimada de 1 kilómetro en el flanco noreste y produjo una columna de ceniza con una altura de 2.5 kilómetros. En la madrugada del 19 de diciembre, el volcán lanzó una nueva exhalación que alcanzó los 2 kilómetros de altura. La ceniza cayó sobre varias comunidades, afectando la salud de los habitantes y obligando a las autoridades a cerrar temporalmente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero a diferencia de 1994, esta vez, México contaba con más herramientas, más conocimiento y una red de monitoreo.
Ya se tenían alrededor de 8 estaciones sísmicas, se tenían los inclinómetros que nos proporcionaron información de la deformación que se presentaba, se tenía, digamos, los análisis químicos, se tenían ya alrededor de 2 estaciones visuales que ya se estaban empezando a hacer las gestiones. Teníamos una funcionando plenamente, que era la de Alzomoni, pero ya Tlaamaca se empezaba a tener algunas imágenes. Entonces, con este equipamiento, pues fue con lo que hicimos ese análisis en ese 2001, en los años 2000, toda la evolución. Ha sido una evolución en cuanto a instrumentación, en cuanto a diferentes variables que se están monitoreando del volcán, el análisis, la interpretación y a partir de esos datos generar información que son de utilidad para la toma de decisiones. Esta información que se analiza todos los días, 24 horas, a través de todo un sistema de computadoras y personal, sirve para brindar esta información al comité científico asesor que permite hacer mejores recomendaciones a Protección Civil y Protección Civil también tomar mejores decisiones sustentadas en información, en datos y en evidencias. El papel del CENAPRED a raíz de esa actividad del volcán y lo que establece la Ley General de Protección Civil, CENAPRED toma un papel de promotor de políticas públicas para la prevención y reducción de riesgos. Es asesor del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, en ese sentido, pues CENAPRED coordinó esfuerzos de muchas instituciones, de muchas dependencias para contar con un sistema de monitoreo completo que midiera diferentes variables, no solo la parte sísmica, sino complementar con otras variables asociadas a la actividad del volcán. Entonces, CENAPRED tomó, digamos, ese liderazgo con apoyo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, de la UNAM y de pues, muchos otros integrantes de Protección Civil. Se fue conformando este sistema de monitoreo del volcán. El 22 de enero de 2001, el volcán Popocatépetl vivió una de sus erupciones más intensas desde su reactivación en 1994. En diciembre del 2000, el volcán había emitido su 12º domo seguido de explosiones violentas. Después de unas semanas de calma, el 22 de enero de 2001, a las 14:58, hora local, ocurrió un sismo volcano-tectónico con una magnitud de 2.8. Seguido de emisiones de ceniza y una fase más explosiva que a las 16:23, arrojó bloques incandescentes en los flancos del volcán y la formación de una columna eruptiva de 13 kilómetros de altura. De la base de esta columna, surgieron flujos piroclásticos incandescentes que descendieron hacia el norte erosionando gran parte del glaciar y los restos del refugio de las Cruces, hasta llegar al bosque a 3.5 kilómetros del volcán. Esta fue la primera explosión del volcán que puso en evidencia la ocurrencia de estos flujos volcánicos, lo cual elevaba el nivel de peligro y riesgo alrededor del volcán. Es importante señalar que estos flujos llegaron a la zona roja del mapa de peligros volcánicos, elaborado en 1995. Desde 1994, se había notado que algunas explosiones habían generado nubes densas en su base, que podrían significar la ocurrencia de flujos piroclásticos como la publicada el 29 de octubre de 1996. Sin duda, esta erupción marcó un precedente muy importante en la gestión del riesgo, porque evidenciaba que estos eventos de mayor magnitud podrían afectar las zonas más próximas al volcán, por lo que se debían desarrollar nuevas estrategias de observación y comunicación científica. Con cada temblor, cada emisión de gases, cada deformación del terreno, los investigadores podían leer señales que antes pasaban inadvertidas. Fue el resultado de años de trabajo, reconstruir la historia eruptiva del volcán para anticipar sus movimientos. Cuando se tiene todo este tipo de instrumentación, además de vigilarlo, se puede llevar a cabo trabajo de ciencia básica. Y esa ciencia básica hace que progrese el conocimiento científico alrededor de la vulcanología, no solamente en México a nivel local, sino también a nivel internacional.
Eso ayudó mucho a tener un prestigio en el contexto internacional. Un volcán como el Popocatépetl, que eventualmente entre 1995 y 1996 de 1,000 toneladas aumentó a producciones de más de 20,000 toneladas por día, era algo completamente inusual y nosotros lo estábamos midiendo. Un volcán que se convirtió en el líder de las emisiones de dióxido de azufre a nivel planetario, pues nos colocó en la mirada de todo mundo, y la verdad es que este tipo de trabajos, dado que eran inusuales, pues hubo que crear nuevas metodologías, hubo que modificar algo de la instrumentación, y esa interacción al interior de la vulcanología mexicana, pero también en el contexto internacional, hubo colaboraciones que nos llevaron a niveles de excelencia. Las experiencias acumuladas en 1994, 1997 y 2000 habían dejado lecciones clave. La erupción de 2001 no fue una sorpresa total, fue una oportunidad para aplicar lo aprendido. La comunidad científica había entendido que estudiar al Popocatépetl era mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Ese conocimiento fue vital para proteger a millones. Mientras el cráter arrojaba columnas de ceniza que oscurecían el cielo y cerraban aeropuertos, otro desafío emergía: cuidar la salud de la población. La ceniza volcánica, fina y persistente, afectaba la respiración, la piel y la vida diaria de miles. De hecho, también con las autoridades, de hecho, por ejemplo, en la Universidad de Puebla, con la que habíamos estado trabajando, pues tuvimos mucha relación también con ese estado originalmente, porque pues estaban muy preocupados también los efectos de la ceniza en la salud, que empezamos a trabajar, de hecho, junto con los médicos del INER desde ese entonces, en ver qué nos producía, ¿no? Qué tanto nos podían afectar esas erupciones. Entonces era un efecto conjunto y teníamos muchas reuniones, por ejemplo, con los secretarios de salud federales y los de los estados. Tuvimos también muchas como que no estaban muy dispuestos a aceptar, algunos de los médicos, que las cenizas sí tenían efecto en la salud. Y eso a través de los años lo hemos logrado probar, y creo que se han cambiado las políticas públicas respecto a eso, y creo que pues eso pues es una gran, yo creo que es un gran gusto que se pueda tener esa, por lo menos que se ha logrado eso después del trabajo de tanto tiempo, ¿no? De tanta gente. Creo que cuando empezaron estas erupciones, que en 1994, porque luego nos preguntan, ¿cuándo va a ser erupción el Popo? Pues estas son erupciones, o sea, las cenizas, los bloques, los fragmentos que vemos caer arriba, pues siempre es importante que sepamos cuál es el fenómeno realmente, ¿no? La respuesta no solo vino desde la geofísica. Científicos de múltiples disciplinas, desde la medicina hasta la ingeniería, tejieron una red de conocimiento, lo cual significó un avance crucial en el crecimiento de las publicaciones científicas sobre el volcán Popocatépetl. En investigaciones recientes se muestra que dicho crecimiento fue exponencial. Más de 260 instituciones de 35 países participaron para conocer el comportamiento del coloso. Pero el avance más importante no fue solo técnico, fue humano. Traducir los datos complejos en acciones claras. El semáforo volcánico se consolidó como un puente entre la ciencia y la protección civil, una herramienta para salvar vidas. En lugar de tratar de explicar todos estos parámetros técnicos científicos al sistema de protección civil y a la población, se traducen en términos del color del semáforo. Ese ha demostrado ser el mecanismo más eficiente de transferir una información muy elaborada, muy compleja y de carácter científico hacia una información que permite la toma de decisiones de una forma rápida y unívoca
tanto a la protección civil, que son las fases del semáforo, como a la población, que son los colores del semáforo. Entonces, todo este es un sistema de transferencia de información que va de una información muy elaborada, científica, hasta la información para la protección civil, que son los colores del semáforo, y que le permiten ajustar su nivel de alertamiento, que a su vez comunica a la población. Después de 1994, México se convirtió en un referente internacional en vulcanología. Se aumentó la instrumentación, se mejoraron las metodologías y se estableció que la vigilancia volcánica debía ser constante, sistemática y multidisciplinaria. Hoy, a 30 años de aquella reactivación, el Popocatépetl sigue vivo y también sigue viva la voluntad de entenderlo, de escucharlo, de protegernos a su lado. Las experiencias acumuladas en 1994, 1997, 2000 y 2001 fueron un punto de inflexión en la relación entre la ciencia y la sociedad. Los avances en la tecnología de monitoreo, como la implementación de técnicas satelitales para estudiar deformaciones del terreno y la instalación de radares para vigilar el volcán, establecieron estrategias para el manejo del riesgo volcánico. En el próximo episodio de nuestra serie, exploraremos cómo ha avanzado la investigación y monitoreo del volcán.